comenzando con esta serie de No temas, que es lo que frena la vida de la gente, sus temores, sus miedos, vamos a ver una historia que va a ser de gran impacto. Y esta palabra es para ese hombre que tiene su hija muy enferma y que hoy está mirando esta filmación, esta ciberconferencia. Vas a estar mirando esto y Dios va a estar hablando directamente a tu vida. Luego, en pantalla, van a aparecer los números telefónicos, los correos electrónicos, donde podés comunicarte para contar tu bendición o para seguir pidiendo asistencia espiritual, porque sé que en esta tarde, en esta mañana, en esta noche, según el momento en que estés mirando esto, Dios va a estar hablándote profundamente y te vas a confundir, te vas a meter en la piel de este hombre que tenía un poco de fe, pero necesitaba un plus, necesitaba un extra, necesitaba tener un acercamiento y necesitaba tener un encuentro personal con el Señor. Esta palabra que vamos a compartir hoy está en el libro de San Marcos. San Marcos, capítulo 5. En San Marcos 5 está esta historia, que no la voy a leer toda, pero quiero hacerte este resumen. Dice la palabra de Dios que vino uno de los principales de la sinagoga, un religioso, que se llamaba Jairo, y luego que lo vio a Jesús, se postró a sus pies. Le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. La palabra del Señor nos habla profundamente. ¿Y vos sabés qué representa Jairo? Jairo está representando la iglesia sin poder. Jairo está representando todo lo religioso, todo lo humano que busca de Dios. Y en esa búsqueda, este varón era un principal, no era cualquiera dentro de la sinagoga, era un principal de la sinagoga. Sin embargo, toda esa carga religiosa no le sirvió de nada porque su hija estaba agonizando. Tal vez vos seas un religioso, tal vez en esta tarde estés diciendo: pero bueno, yo creo en Dios y cumplo los mandamientos y cumplo con todos los ritos, pero ahí en tu casa está agonizando tu hija, ahí en tu casa está agonizando ese ser que amás, tu esposa, un hijo, un nieto, un pariente, alguien, un amigo. Ahí en tu casa está agonizando, y toda tu religión y todos los ritos y todo eso que venís practicando prácticamente desde tu infancia, que te han inculcado tus padres también, en cualquier confesión, no te ha servido. Y han venido los médicos y dijeron: es irreversible, se va a morir. Este es el tiempo especial. Este es el tiempo para que la iglesia religiosa se levante y vaya corriendo al encuentro de su Salvador, que vaya corriendo al encuentro de Jesús. No se trata de que si es la iglesia católica, que si es la iglesia evangélica, que si es de tal o cual rama. No, se trata de no ser un religioso, de no estar observando ritos muertos que no tienen ningún fundamento y que no pueden sanar a esa persona que amamos tanto. Jairo vino, no le importó ser un principal de la sinagoga, no le importó que vengan sus compañeros de la sinagoga, sus hermanos de la fe, para decirle: ¿y ahora cómo vos vas a ir corriendo detrás de Jesús? Sin embargo, él vino corriendo, se postró a los pies del Señor y le pidió por la salud de su hija. Se postró a sus pies. Yo te animo en este momento que estás mirando esta filmación, que puedas tener una actitud correcta. No se trata de ir al templo a hacer un rito, se trata de postrarte a los pies de Jesús. Y ese familiar que está agonizando, ese familiar que ya te dijeron que no tiene vuelta, ese familiar que está a punto de ser trasplantado, ese familiar que no hay esperanzas de vida, ese familiar va a vivir, porque el final de esta historia es una gran bendición.
es una gran bendición, pero antes de llegar la gran bendición están los agoreros de siempre. Están aquellos que no tienen la fe, están aquellos que están siempre esperando lo peor. Fíjate lo que pasa en el capítulo 5, versículo 35, que es donde continúa esta preciosa historia en la palabra del Señor. Dice que mientras él aún hablaba, estaba hablando Jesucristo de otro tema que hoy no lo quiero tocar. Vinieron de la casa del principal de la sinagoga. ¿De dónde vinieron? De la casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Estos son los carnales, estos son los que no creen. Le llaman a Jesús maestro, pero están negando el poder que Dios, que Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo pueden tener para sacar a esa chica de la muerte, para sanarla definitivamente. Y antes de que ocurra el milagro, acordate de esto: van a aparecer los agoreros, van a aparecer aquellos que digan: ya no hay caso, no vayas a la iglesia, no pidas por esto, no pidas oración, ya no hay caso, ya esa enfermedad ya no tiene remedio, se va a morir. Estos fueron mucho más allá, dijeron: tu hija ha muerto, listo, ya no lo molestes más al maestro. Y ahí se hicieron otra vez los religiosos y los que creían en el Señor. Pero una vez que pase ese momento, que es la última arma que tiene Satanás, ¿qué es lo que habla de este pasaje? La última arma que tiene Satanás para meterte miedo, para meterte temor, el decirte que ya no hay caso, se murió. Pero acá donde se levantan los héroes de la fe, acá donde te levantás vos, papá, donde te levantás vos, mamá, donde te levantás vos creyendo de que puede pasar un milagro. Y por eso estamos en tiempos de milagro, porque los tiempos de milagros no fueron para aquellos tiempos en que Jesús caminaba sobre la tierra solamente. Los tiempos de milagro están para hoy y están a tu disposición. Si te animás a ser como Jairo, que te levantás de tu ostracismo, que te levantás de tu religiosidad, que no te importan que aquellos que comparten tu religión vean que salís corriendo y que te postrás a los pies de Jesús. Este es el tiempo para que ocurra el milagro. Cuando hay alguien que se levanta y se postra, tiene un encuentro con Jesús, se postra con Jesucristo, ese alguien va a ser atacado de una manera especial, tal vez con estas palabras: ya está muerto, ya ese proyecto no sirve más, ya no tiene más futuro, ya no hay más salud, ya se murió. Esta es la palabra de gloria que tengo para compartir en este momento. ¿Para qué molestas al maestro? ¿Vos creés que cuando un hijo con toda la fe se pone a los pies de Jesucristo lo está molestando a Jesús? No, le está diciendo: Jesús, he practicado religión por muchos años, pero hoy me doy cuenta que frente al momento más difícil de mi vida, mientras se está muriendo mi hija, vos, Jesús, sos el único que podés hacer este milagro. ¿Creés que el Señor se va a sentir molesto por esto? No, el Señor se va a sentir con una alegría, con un gozo al darse cuenta que uno más fue rescatado de la religiosidad, que hay uno más que está postrado a sus pies y que hay uno más que va a recibir grandes milagros del Señor. Terminamos con esto. Dice en el versículo 36: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Mirá qué maravilla, la persona que está teniendo la necesidad tiene que ser libre del temor. No temas, porque el temor te frena la fe. No temas, cree solamente. Gloria al Señor. Y lo reafirmó. Después no quiso que nadie lo siga. El Señor no quiere estar rodeado de gente incrédula. Solamente se rodeó de sus discípulos directos que sabían que estaban creyendo, pero a rajatabla, lo que Él estaba haciendo y lo que Él iba a hacer. Gloria a Dios. Esto es lo que hace el Señor en esta noche. No te rodees de gente incrédula. No te rodees de gente que da por terminada la vida de tu hija o de ese ser
ser querido que está agonizando. Rodeate de gente de fe en el nombre poderoso de Jesús. Y ahí se fue ese hombre con esa fe renovada. Ahí se fue ese hombre que salió de la religiosidad y que se postró a los pies de Jesucristo. Ahí fue ese hombre que cerró sus oídos para no escuchar lo que le estaban diciendo, que su hija estaba muerta. Ahí fue ese hombre detrás de Jesucristo, no teniendo miedo, sino ahora teniendo una fe sobrenatural, creyendo que el milagro iba a suceder. Se descartó de todos los incrédulos, se fue detrás de Jesús, y detrás de Jesús iba Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo, gente de fe, gente que iba a ser usada tremendamente por Dios para seguir produciendo los milagros de Jesús. Y dice la palabra de Dios: y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Siempre alrededor de una situación como esta va a haber gente llorona, va a haber gente que se lamenta, y está bien tener sentimientos, pero sabes, con esos sentimientos no producimos el milagro, con las lagrimitas no producimos el milagro. El milagro se produce donde hay fe, y ahora Jairo tenía fe, y ahora estaba el Señor, y ahora estaban los discípulos del Señor. Y ahora el Señor ordena esto, y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Hizo una declaración de fe. Que en este momento que estás escuchando esta palabra, vos también puedas hacer una declaración de fe como la que hizo Jesús. Que puedas hacer callar a todos los que ya dan por terminado el tema, que ya dan por el piso con la salud de la persona enferma, o con ese proyecto o ese sueño. Deshacete de las personas, y con esto no te digo que no los mires más, pero sacalos del lugar, sacalos de este momento de tu vida, por lo menos, para que se manifieste el poder y la gloria del Señor. Y dice la palabra del Señor que le dijo una declaración de fe: ustedes creen que ella está muerta, pero yo, Jesús, digo que la niña no está muerta, sino que está durmiendo. Cuando vos te levantes en fe, cuando no permitas que la gente incrédula te siga teniendo incidencia sobre tu vida, vas a tener estas declaraciones: mi hija no está muerta, mi hija duerme. ¿Y sabés qué va a pasar? Todos los incrédulos se van a burlar de vos, como se burlaron de Jesús, porque dice en el versículo 40 que se burlaban de él. Mas él, escuchá esta parte porque es fundamental, cuando dice él está hablando de Jesucristo. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, solamente al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, que eran sus discípulos, que eran gente de fe, y entró donde estaba la niña. ¿Te das cuenta? Primero, Jairo se tuvo que levantar de su religiosidad. Segundo, Jairo tuvo que cerrar los oídos a las palabras negativas. En tercer lugar, gloria a Dios, Jairo dejó que el Señor eche afuera a todos los incrédulos. En tu caso personal tendrás que ir corriendo a los pies de Jesucristo, dejar tu religiosidad, cerrar tus oídos a la gente negativa, y finalmente sacar por lo menos en este momento de tu vida, a toda la gente negativa, porque el milagro de Dios está a punto de producirse. Una vez que se fueron todos los negativos, una vez que se fueron todos los agoreros, una vez que se fueron todos los temerosos, una vez que el Padre y la Madre, llenos de fe en la persona de Jesucristo, entraron a aquel lugar, lo vieron al Señor tomándola de la mano a la niña y diciéndole Talita Cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y en este momento, si tu fe está en el orden de Dios, lo vas a ver a Jesucristo tomando de la mano a tu ser amado que está enfermo, tomando de la mano a esa hija, a ese hijo, a ese esposo, a esa esposa que ya está desahuciado por la medicina. Lo vas a ver a Jesús, porque ya no hay nadie incrédulo a tu alrededor. Ahora está Jesús, ahora están los ángeles rodeándote, ahora está a punto de producirse un milagro. Ahora se produce el milagro en el momento en que el Señor dice: a ti te digo, niña, levántate.
te lo está diciendo a vos. A ti te digo, hija de Jairo, levántate. A ti te digo, esposa, esposo, levántate. Amigo, levántate. Levántate de tu lecho de enfermo, porque el milagro se está por producir. Y después que el Señor produce este milagro interno en la niña, todos lo pudieron ver. Dice la palabra de Dios, y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Todos creían que estaba muerta. Cuando alguien es incrédulo, después le viene el espanto. ¿Cómo puede ser si yo no pude creer en esto? Resulta que ahora se ha producido un milagro, y ese milagro lo disfrutó Jairo, y ese milagro lo disfrutó la madre, gloria a Dios, de la niña, la esposa de Jairo, y ese milagro lo experimentó la misma niña. Fíjate, los demás se espantaron. ¿Quién es este? Pero Jairo ya había salido de la religiosidad. Jairo ya había creído en ese Cristo de gloria, y el milagro de Dios se produjo. De la misma manera que este milagro se produjo en este relato bíblico, de la misma manera viene sobre tu hogar ahora. Ahí donde estás, por favor, cerrá tus ojos. Y en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, vamos a invocar la palabra del Señor. Gloria a Dios. Es tu hija, es tu esposa, es tu hermano, un hermano carnal, es alguien de tu familia que ya está desahuciado. En el nombre poderoso de Jesucristo, aquí te digo, levántate de tu lecho de muerte para vida y vida en abundancia. Se produce el milagro de Dios, es la unción de Dios trabajando en este momento. Lo estás recibiendo, lo estás creyendo, tu fe se está poniendo en marcha, y se levanta tu ser querido de un lecho de muerte, se levanta tu ser querido de un lecho de enfermo, gloria a Dios, para tener vida y vida en abundancia, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora ministro sanidad divina. Ministro sanidad divina sobre los enfermos. Ministro sanidad divina sobre aquellos que tienen leucemia. Ministro sanidad divina sobre aquellos que tienen cáncer. Cáncer de páncreas, cáncer de mama, cáncer de esófago, cáncer en el cerebro. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Cáncer de próstata. Ahora se sanan esos hombres en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo levanta el Señor. Los levanta, los sana. Ahora es el Señor el que te dice, a ti te digo, levántate. A ti te digo, levántate. Ahí se produce el milagro, ahí se produce el milagro. Ahí está tu milagro, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el Espíritu impongo mis manos sobre esos cuerpos en el nombre de Jesús, y con esta palabra sello un milagro de gloria, para la gloria de nuestro